Bienvenidos a Arena en Crudo. Ahora sí. Digo ahora sí porque antes, básicamente me estaba monitorizando, pero no había enganchado los auriculares, con lo cual no me escuchaba bien. Y ahora pues sí que me escucho bien. Bueno, segunda vez que empiezo a grabar el podcast de hoy. Primero, deciros que parece que ha funcionado bien esto de utilizar Audacity. De modo que, yo me alegro porque eso significa que el problema no era el micrófono en vez de anteriores, sino que era a lo mejor el programa de grabación o incluso el hecho de utilizarlo a través del móvil. Ya no lo sé. Bueno, espero que esto siga mejorando. Por otro lado, hoy quería comentar una fecha de hace una semana, 9 de mayo concretamente. Y es porque el 9 de mayo se produjeron, o se producen cada año mejor dicho, 3 celebraciones, o 3 aniversarios mejor dicho, ¿vale? Por un lado, entiendo que la más conocida, por lo menos debería serlo, la Unión Europea, es decir, el aniversario de la Unión Europea o el Día de Europa. Por otro lado, y sobre todo desde hace un par de años, lo que en Rusia conmemora como el Día de la Victoria. Y el Día de la Victoria ahora explicaré por qué o qué significa. Y por otro lado, y aunque esto sí que lo conocerá muy poca gente, sería el cumpleaños de Hayek, un pensador liberal, diría economista, pero realmente no era solamente economista, sino era bastante más. Incluso un filósofo, estudiaba, o escribía sobre también derecho, en fin, era bastante variada su obra. Y ahora diré por qué creo que tiene relación estos tres hechos o qué podemos aprender, ¿no? Y decíamos cronológicamente, no sé qué fue primero, si el nacimiento de Hayek o el Día de la Victoria. No, sí sé que fue primero, claramente el nacimiento de Hayek. Pero bueno, ahora os digo por qué. Por un lado, el Día de la Victoria rusa, lo que ellos conmemoran es que la Unión Soviética venció a los nazis. De hecho, poco más que gracias a ellos se ganó la Segunda Guerra Mundial. Hombre, cualquiera que conozca la Segunda Guerra Mundial, hay que reconocer que no fue pequeña la aportación de los rusos, sobre todo porque como tenía mucha gente, pues nada, entre la pérdida de tiempo que le suponían los nazis o a los alemanes, ¿no? Venga a matar a todo el que venía por el transiberiano. Y por otro lado, pues ya sabemos qué ocurre en el invierno ruso. De hecho, ya lo conocí bastante de Napoleón y parece que Hitler en ese sentido afortunadamente pues no aprendió mucho. Así que hay que reconocerles que su parte sí que tuvieron. No hay que ser tampoco... hay que reconocer la historia como fue. Pero el gran punto de inflexión fue cuando entró Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Igual casi ocurre la primera, pero bueno. En fin, eso tampoco vamos a tener mucho detalle histórico. ¿Y por qué digo que tiene relación con la Unión Europea? Pues la verdad es que es curioso que, que las dos peores ideologías del siglo XX, que fueron el nazismo y su vertiente italiana fascismo, pues fueron dos ideologías totalitarias, ya os digo. Y la tercera en discordia, pues el comunismo que sigue bastante de moda hoy en día, ¿no? Sobre todo podemos verlo en países como Cuba, como Venezuela, en cierto modo Corea del Norte. Digo en cierto modo porque, Corea del Norte y China tienen peculiaridades que muchos comunitarios mejor no la compartirían. Pero bueno. Entonces, después de este enfrentamiento, y como los rusos dicen, y yo digo, ahí tienen parte de razón,
después de su victoria, pues Europa, bueno, sabéis que quedó bastante devastada y surgió con gran acierto, creo yo, lo que era el acuerdo del carbón y el acero. ¿Y por qué digo con acierto? Y porque en ese sentido los padres de la CECA, que posteriormente sería el europeo, pero bueno, sería no lo diré, la CE, vaya, la Unión Económica y Comercial, ¿no? Pues con gran acierto estos padres, ya digo, de la CECA, vieron que uno de los problemas era la falta de libertad. En este caso, ellos lo achacaban comercial, pero bueno, libertad en general, ¿no? Y la verdad es que el germen, la semilla, el comienzo, me pareció bastante correcto. Incluso en general, se puede decir que la Unión Europea, por lo menos mi visión de la Unión Europea, creo que sería más favorable o más positiva que negativa. Porque digo que sería más. Porque sí que es cierto que en la actual Unión Europea, por lo menos a nivel interno, bueno, ya habría que discutir si a nivel externo, comercial, somos realmente tan libres como aparentamos ser, que claramente no lo somos, pero bueno, a nivel interno sí que es cierto que las 3 libertades fundamentales pues son efectivamente eso, fundamentales, ¿no? El libre comercio, la libre circulación, de personas, mercancías y capitales me parece maravilloso. Porque lo que siempre decían, ¿no? Si las mercancías no traspasan la frontera, no harán los ejércitos. Y esto me lleva a unirlo todo con el pensamiento de Hayek. Yo digo que fue un autor prolífico y sobre todo, que es lo que a mí más me gusta, muy diverso. En cierta parte disperso, porque no solamente trata un tema, pero bueno, para mí, personalmente, me parece un gran acierto. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué lo uno con Hayek? Hayek, precisamente, entre otros libros, tiene uno que fue su libro más conocido, o que lo es, que se llama Camino de Servidumbre. Precisamente en este libro, que ya digo, fue el más popular, entre otras cosas, porque en la revista Reader Digest, o Reader Digest, como muchas veces se conoce en España, sacó una versión coleccionable por fascículo y tal. Y claro, obviamente cualquiera que haya visto las revistas de Reader Digest verá que son tamaño bolsillo. Por tamaño bolsillo, o sea, lo que sería hoy en día un Kindle, más o menos. Yo tengo aquí el mío al lado y yo creo que sería de ese tamaño o incluso menos, ¿no? Entonces, en este libro, entre otras muchas cosas, Hayek ya advertía, antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Hayek advertía del peligro del nazismo y de cómo ese régimen totalitario, intervencionista en todos los sentidos, incluido obviamente el económico, solo podría sobrevivir, o más que sobrevivir, ¿cómo decirlo? Solo podría continuar creciendo económicamente si se expandía territorialmente. Y bueno, eso en parte fue lo que pasó. Es cierto que la fundamentación de Hitler no fue comercial, fue por la lengua, fue por unificar en cierto sentido todos los pueblos arios, todos los pueblos de habla alemana. Y cuidado, ahí en ese punto en parte tenía bastante razón, porque sí que es cierto que había pueblos que hablaban alemán en toda la zona, por lo menos las primeras que invadió.
Luego ya lo fue a calzón quitado y claramente Francia y tal, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Pero sí que es cierto que yo uniría estos tres hechos en ese sentido, ¿no? Como de lo malo que fueron los enfrentamientos, ya digo, la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento de ideologías totalitarias, surgió algo relativamente bueno, o generalmente bueno, que es la Unión Europea, sobre todo, ya digo, pasó las 3 libertades. ¿Cómo esta Unión Europea? Hay que tener cuidado porque degenera desde hace tiempo, ¿no? En un ente burocrático, no solamente como coordinador de las políticas o de las legislaciones, porque ya digo, puedo entender que si tenemos 27, 28, me pierdo ya, después de la salida de Reino Unido, por ahí andamos, ¿no? Coordinar todos esos países, te hace falta un ente superior de coordinación, no solamente, no sé, con reuniones entre ellos no valdría posiblemente, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez más estamos unificando y homogeneizando ciertas partes que a lo mejor no tenemos que hacerlo, como parte de legislaciones, parte de regulaciones, que en vez de facilitar esas libertades como hablaba al principio, lo que hacen es dificultar o eliminar la competencia entre estados, que sí que es buena. Es buena a nivel fiscal, es buena a nivel legislativo, porque normalmente, sobre todo en un continente relativamente pequeño, ¿no? Si comparamos Europa con Estados Unidos de por sí es como un continente para nosotros. Entonces sí que es cierto que esa burocratización elimina esa competencia que nos permitiría votar con los pies. De hecho, cuánta gente conocemos que de España, ¿no? Jóvenes que se han ido a Alemania, Reino Unido. Y claro, si resulta que la legislación lo ha impuesto en Reino Unido, bueno, en Reino Unido no, que está fuera, pero en Alemania son igual de malos que en España, pues eliminaríamos esa ventaja. De forma que el votar con los pies pues no serviría, ¿no? Se dificultaría porque tenemos que hacerlo fuera de la Unión. Y cerrando, ¿no? Todo esto, pues yo digo que esa advertencia que Hayek ya hizo, bueno, yo digo, no hay que ponerse mi nombre, pero podéis leer. Hay uno que quiero leer que creo que era legislación. Legislación. Eran 3 palabras. Otra más es libertad. O filosofía, ley y libertad. Alguna cosa está. Un título de ese estilo, ¿no? Ya digo, de Hayek que me he leído Camino de servidumbre, que me he leído 2 veces. La falta de arrogancia, que fue su último libro. Individualismo, el verdadero y el falso. Y creo que no sé si me llegué a leer o empecé a leerme el de ¿por qué no soy conservador? Creo que ese también. Pero digo, me faltaría un par de libros. Y un par de sobre la ciencia. Sobre ciencia, sí. El orden sensorial y otro más. Y además el orden sensorial era buenísimo. Muy duro de leer, pero muy bueno. Sin embargo, pues me faltaría, creo que el fundamento de la libertad y ya digo, y que son 3 palabras que no caigo. Entonces, aquí sí que es cierto que ya digo, para unirlo todo, haría falta tener siempre presente a Hayek y a todos los liberales, advirtiendo sobre precisamente esa burocratización y esa creación de un estado tan grande, terriblemente tan grande, porque se va alejando del ciudadano y va adquiriendo cada vez más poder, con lo cual pues podemos tener un problema, ¿no? En vez de ser la solución de la Unión Europea, pues se convirtieron en un problema. Y yo creo que ya esta vez me enrolla bastante, casi 15 minutos. Espero que siga siendo también
el audio por Audacity. Y nada, nos seguimos en el próximo episodio. Adiós.